Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Denis? Bien, ¿y tú me escuchas bien? Sí, perfecto. ¿Usted me escucha bien también? Sí, súper bien. Ok, muchísimas gracias. Bueno, vamos a esperar el ingreso del resto de compañeros. De una.
Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, les propongo 5 minuticos para que demos inicio, esperando que el resto de colegas se vinculen. Perfecto, sí, señora. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Estamos dando una espera de 5 minutos para arrancar, esperando que se vinculen más colegas. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidas las personas que se han ido vinculando. Estamos dando un par de minuticos para que se vinculen más compañeros. Ya arrancamos.
Bueno, les agradezco su puntualidad. Eh, Mi nombre es Nayibe Caterina Arboleda Hurtado. Yo soy la coordinadora académica de la escuela. Por favor, me confirman si me escuchan y me ven bien. Sí, señora. Sí, Se señora. ve la propuesta. Excelente. Ok, muchísimas gracias. Bueno, en principio, darles las gracias por acompañar este espacio. Espero no demorarlos mucho. Tenemos tres puntos centrales para el día de hoy. Básicamente quiero que hagamos una presentación muy sintética de que no están, si es la primera vez o ya han estado como docentes de la escuela. Y yo pasaré de manera muy rápida a hacer una descripción de la escuela y de la estructura del módulo. En días pasados yo les envié como la información general con los formatos. Me gustaría saber también cómo les fue con ellos, si ya tienen ustedes un avance de esa guía, la estructura final de esa guía, si ya la han conversado con el equipo territorial, para que sobre la base de esa información pueda fluir un poco más la conversación. Entonces, pues nada, voy a darle paso. Agradezco si pueden encender sus cámaras para que nos podamos reconocer. Y en esa presentación, pues ustedes indiquen desde dónde están conectados y a qué nodo pertenecen. Cualquiera puede empezar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amanda Lucía Camilo Ibarra, del Departamento de Putumayo, acompañando en el nodo Puerto Asís. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar en esta escuela, que es un proceso interesante. Estuve acompañando en la cohorte anterior también. Y sí me gustaría preguntarte un poco sobre los documentos de manifiestos haber enviado, porque he estado así como revisando el correo y no encuentro específicamente un correo pues enviado como con la información. De pronto puede estar en mi spam o si me lo vuelves a reenviar, por favor, agradecería mucho. alcicamilo@gmail.com. Gracias, buenas tardes a todos. Quien quiera puede irse presentando para que Buenas fluya la tardes. conversación. Muy buenas Buenas tardes. tardes. Bueno, mi nombre es Pedro Montes. Hablo desde la ciudad de Cúcuta, aquí en el territorio norte de Santander. Como decía, mi nombre es Pedro Nelson Montes. Soy docente e investigador. Soy licenciado en filosofía, magíster en literatura, doctorando en filosofía. Y es la primera vez que me vinculo a estos espacios de escuela. Pues bastante contento porque precisamente uno de los temas de trabajo de investigación que vengo haciendo tiene que ver un poco con el tema de la decolonialidad. Y ahí en este módulo me sugirieron colaborar, tenemos algunas herramientas. De hecho, ya con algunos compañeros del equipo acá, estuve dándole como algunas ideitas que si acaso más tarde podemos compartir. Eso es. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas Mi nombre es tardes. Orlando Perdomo Escandón. Soy de Florencia, Caquetá. En este momento soy docente de la Universidad de la Amazonia, en el programa de educación, de licenciatura en educación artística. Soy licenciado en ciencias sociales, licenciado en educación artística y magíster en ciencias de la educación.
Pues no conocía el proyecto, el programa, entonces aquí estoy expectante a adquirir los elementos requeridos para hacer la aplicación el día que corresponde. Ya leí los documentos y me parece muy interesante. Creemos que podemos aportar bastante y la idea es como entender y comprender lo que se pretende con este ejercicio de formación y pues presto para atender a todas las expectativas que se han generado en torno. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas Adelante, tardes. ¿Me confirman, por favor, si se escucha allí? te, te escuchamos bien. Ok, perfecto. Sí, disculpen que quizás hay algún eco, pero mi nombre es Jenny Lara, yo soy abogada desde la ciudad de Montería y sí, ya el año pasado tuve la oportunidad de trabajar como docente del taller de derechos culturales. De todo el taller de los derechos culturales ya estaba un poco familiarizada con las diapositivas, el formulario, el informe. Entonces, hasta el momento me ha ido bien, o sea, ya como me había contextualizado, he ido llenando las diapositivas, no he tenido como ninguna dificultad o alguna duda que tenga en estos momentos. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Katherine Bickel, estoy en la ciudad de Bucaramanga, Santander, ingeniera industrial, máster en cooperación internacional y políticas de desarrollo. Soy consultora de diferentes ONGs y fundaciones para fortalecimiento de capacidades. Y no tuve el material, pero sí estuve hablando sobre el equipo territorial, sobre lo que vamos a manejar. Entonces, no sé si el material se lo pido al equipo territorial o me lo envían ustedes directamente. Ahorita lo resolvemos. Ah, bueno, gracias. Hola, Gracias, buenas bienvenida. tardes. Hola, Buenas buenas tardes. tardes. ¿Me escuchas bien ahí? Perfectamente. Mi nombre es Enis Quejada, yo soy de Urabá, estoy más concretamente en Carepa. Voy a estar como docente del módulo 2. Y nada, también como que muy nuevo para mí todo, entonces como que revisando los documentos, por ahí estuve ya como preparando mis diapositivas, haciendo el tema de la guía del módulo, pero igual también muy expectante a lo que pueda complementar, porque igual como que es un escenario desconocido, pero igual muy emocionada de estar por acá. Ok. Gracias, bienvenida. Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Un saludo para Fernández de la Perla del Pacífico y Marco Nariño. Soy Cristian Hernández Orobio, trabajador social, gestor y dinamizador cultural acá en el municipio y también del territorio pacífico submariñense. Pues el año pasado estuve en el equipo de fomento regional. Y nada, y ahora estamos también con profesores también de esta escuela sociopolítica, la cual me parece muy interesante poder seguir aportando desde nuestros saberes, de nuestros conocimientos, pues al territorio, ¿no? Y pues a todo este proceso que se viene liderando desde el Ministerio de la Cultura, el Arte y los Saberes a través de la Dirección de Fomento Territorial. Así que muchísimas gracias. He estado revisando eh, los documentos. No he tenido una conversación directa con el equipo territorial aún, en cuanto sobre todo en el tema del espacio en donde se va a llevar el taller, pero bueno, ahí vamos a trabajar. Perfecto. Muchas gracias. Muy buenas. No sé si se oye, me confirma. Sí, se escucha bien. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Yesenia Pérez Otero. Yo soy socióloga, magíster en conflicto social y construcción de paz. Bueno, ya tuve la oportunidad de estar con el equipo territorial. Tuvimos el diálogo con el profesional del equipo territorial. Tengo Sí. experiencia docente, soy docente catedrática de la Universidad del Atlántico en temas de interculturalidad, multiculturalismo y diversidad étnica. Entonces, trabajamos todos estos temas que estamos abordando y bueno, esperamos aportar. Ya revisé también el material y un abrazo a Amanda, que vi que fue compañera mía en la Unidad para las Víctimas y la vi por ahí. Un abrazo desde Barranquilla. Muchas gracias.
¿Quién más? Nos faltan más compañeros por presentarse. Bueno, voy a tomar la palabra, sino que bueno, no puedo activar la cámara. Chibu, Ok. Chuy Suamena, Hechage John Alexander Cárdenas Burgos. Soy consejero de comunidad Muisca Chipcha de Tunja, habitante de Tunja. Y bueno, beneficiario escuelante de la corte pasada y bueno, es un gusto acompañar. Muchas gracias, bienvenidos. Adelante. Bueno, entonces les agradezco, digamos, la identificación que ustedes han señalado, de dónde parten, y también la aclaración sobre los documentos. Ya estoy aquí subiendo los archivos para las personas que no les llegó la información. Igual yo voy a hacer, bueno, ahorita en el transcurso de la presentación voy a mandarlos aquí por el chat de la llamada, de la reunión. No me está dejando adjuntar, pero ya lo subo. ¿Listo? Entonces voy a proceder con la presentación general. Las personas que ya estuvieron sería como una especie de recordatorio, y la idea es que también pueda servirnos para generar la conversación sobre cómo nos estamos pensando el módulo, que compartamos un poco las personas que ya han elaborado su guía, o que ya diseñaron su estrategia, entonces podamos compartir un poco hacia dónde está orientada la jornada o cómo se la están pensando, y eso también puede darnos ideas al resto del equipo. Bueno, entonces la escuela Trenzando Territorios es un proyecto que arranca el año pasado, el semestre pasado, en 15 territorios de el país, ¿sí? Y en cada uno de estos escenarios, la escuela tiene 5 grandes temas centrales, ¿sí? Que son los que vemos aquí en pantalla. El primero se denomina gobernanza cultural y políticas públicas. Cabe aclarar que cada temática que llamamos módulo tiene una pregunta problematizadora. Y esa pregunta problematizadora es la que nosotros esperamos que ustedes puedan poner en juego en los diálogos. Los diálogos son los escenarios donde un experto, docente, líder comunitario, con una trayectoria, una experticia, pues desarrolla la temática con unos contenidos teóricos, conceptuales, y desarrolla un ejercicio de reflexión crítica alrededor de el tema central, ¿cierto? Paralelo a los diálogos, tenemos un escenario que se llama intercambio, ¿cierto? De experiencias.
En esos intercambios no es necesario que los profesores participen, es decir, ustedes, pero si ustedes tienen voluntad de hacerlo, lo pueden hacer. Hago esta aclaración con el ánimo de entender que la responsabilidad única o la responsabilidad contractual es el diálogo de saberes, es decir, la jornada de este sábado. Si ustedes ya en la conversación, en el ejercicio con el equipo territorial deciden participar del intercambio, es voluntario, pero ese espacio no tiene un reconocimiento económico. ¿Listo? El reconocimiento económico que ustedes van a tener es por la jornada del diálogo, es decir, la jornada del sábado. Bueno, entonces volvemos a las temáticas. Son 5 temáticas que están concatenadas. La primera es gobernanza cultural y políticas públicas, que tiene como pregunta problematizadora qué significa y cómo se relaciona la gobernanza cultural y las políticas públicas y las clases sociales. El segundo módulo, que es el que ustedes van a liderar, se llama Estado, Territorio y Gobernanza Cultural. Aquí la pregunta problematizadora está enfocada en cómo, qué es y cómo funciona el Estado en sociedades racializadas. ¿Listo? Esta reflexión es la que nosotros esperamos que ustedes desarrollen. La estrategia ya dependerá del contexto, de su experticia y de los elementos que usted quiera plantear para esa jornada. Acto seguido, el tercer tema de la escuela se denomina movimientos sociales, redes organizativas y acciones colectivas. Aquí la pregunta central está enfocada en qué son los movimientos sociales y las acciones colectivas y cuál es su relación con las identidades de género, étnica y generacional. Entonces, si ustedes notan, hay elementos claves en cada módulo. En el primer módulo, una pregunta por la clase. En el segundo módulo, una pregunta por la raza, la racialización. En el tercer módulo, toda esta discusión sobre el género y las diversidades. El cuarto módulo está enfocado en los DESCA, los derechos económicos, sociales y culturales, y está enfocado en cómo se relacionan estos derechos con la desigualdad y las prácticas extractivas, ¿sí? El cierre de la escuela se centra en repensar eso que hemos denominado gobernanza cultural y territorial desde narrativas de resistencia. Y aquí lo que se busca es pensar los aprendizajes, los retos para generar una gobernanza cultural y territorial medible, alcanzable, palpable de alguna manera. ¿Listo? Hasta aquí preguntas, inquietudes. De mi parte no, ¿Perdón? de mi parte no, muchas gracias. Ok. Hasta ahí todo claro. Bueno, entonces, la estructura de la escuela, como les señalaba, tiene lo que se denomina diálogos e intercambios, ¿cierto? Este espacio del diálogo es un espacio más pensado, digamos, con una lógica de la escuela más formal, ¿sí? Digamos, más en el sentido de que ustedes de alguna manera tienen la vocería de la conversación, ¿cierto? Y el intercambio lo que busca es articular la discusión conceptual o teórica que ustedes proponen con el análisis del contexto real, ¿sí? Es decir, cómo esta discusión que ustedes van a plantear se puede expresar, reconocer, identificar en una experiencia comunitaria particular. Recordemos que la base
de esta escuela, pues es la educación popular. Entonces, lo que se busca es establecer una conversación horizontal entre diferentes tipos de conocimientos para que de alguna manera esto posibilite la movilización social. Bueno, entonces, entre los documentos que yo les envié, hay un documento, y para las personas que todavía no lo tienen, la estructura del formato guía metodológica tiene estos tres momentos, ¿sí? Un primer momento en el que se busca que ustedes posibiliten una exploración de conocimientos, de experiencias previas, con qué saben, con qué llegan los escuelantes, y a partir de allí eso les permita a ustedes articular la propuesta de conversación que ustedes llevan. Entonces, de ahí partimos un segundo momento donde ustedes ya se convierten en los protagonistas de la jornada, de alguna manera, para hacer unas aclaraciones conceptuales, proponer unos debates, pero al calor de un respaldo o un soporte jurídico, académico, que posibilite la comprensión de esta o la reflexión de esta pregunta central. Y un cierre, se propone un momento 3, donde se haga una síntesis de esas discusiones y quizás la construcción de una propuesta concreta. Ya, digamos, en términos metodológicos, queda a discrecionalidad de cada uno de ustedes la estrategia. Entonces, yo quiero parar aquí para darle un poco la palabra, pasar la palabra. eh, y que ustedes puedan un poco señalar si es claro para las personas que no conocían la estructura y para quienes ya la conocían, sí, que nos cuenten un poco cómo la están pensando. Nayibe, Adelante. bueno, muchas gracias por la socialización y el compartir de la estructura. Dos preguntas concreticas. Una, ¿tiene, digamos, el intercambio en términos consecutivos es inmediato, es el mismo día, es luego, otro día? ¿Cómo es el proceso del intercambio? Ok, el intercambio, los encuentros están proyectados cada 15 días. Entonces, ustedes están el día sábado 11 y el intercambio está previsto para el 25. Y ese intercambio, los encargados, digamos, las personas responsables del desarrollo de ese intercambio, son el equipo territorial en compañía, digamos, en todos los escenarios van a estar en compañía con el equipo territorial y el equipo de la Dirección de Fomento Regional. Pero en este escenario, los protagonistas son ustedes. Perfecto. Esa es la primera parte. La segunda, en lo que tiene que ver con el desarrollo a partir de la pregunta problemática, digamos como que se establece es a un nivel netamente inductivo, es decir, desde el diálogo de saberes, lo que ellos propongan, o hay que luego hacer digamos, un ajuste desde eso deductivo, lo que aparece teóricamente, o simplemente caracterizar desde los aportes que el diálogo de saberes arroje. Y digamos como que la última etapa habría que llegar a un propósito específico, independientemente del tangible, ¿no? O sea, el del entregable que haya que hacer, me refiero a si hay que formular, digamos, a partir de esa pregunta una propuesta que surja de las inquietudes que salió del diálogo de saberes, o cómo se maneja esa partecita ya un tanto desde lo metodológico, Nayibe. Ok, bueno, toda la jornada en sus tres momentos se llama diálogo de saberes. Esa es la primera aclaración que tenemos que tener. Toda la jornada es un diálogo, ¿cierto? Ese primer momento
ya podemos decir que es un espacio intuitivo. Ahí, digamos que lo que se busca es que a partir de diferentes estrategias ustedes puedan identificar con qué llega el equipo de escuelantes, ¿cierto? Que saben del tema, no sé si lo provocan a través de una canción, de una imagen, de simplemente el reconocimiento de las palabras, ¿sí? Ahí ya es creatividad de cada uno de ustedes. Pero sí es importante que ese primer momento sirva para abrir la conversación o profundizar más bien la conversación que ustedes van a proponer. Es decir, ya con aclaraciones conceptuales, con elementos analíticos mucho más soportados. Por 5 minutos estar. Ok. Eh, entonces, lo que buscamos es que esos 3 momentos estén concatenados. Al final, sería muy oportuno que haya un producto, ¿cierto? Por ejemplo, ayer en reunión, no quiere decir que esto tiene que ser la estrategia, simplemente voy a comentar un ejemplo. Ayer en reunión con los líderes territoriales comentaban, por ejemplo, que en una comunidad decidieron en el módulo 1 terminar la jornada con la construcción de un concepto o una definición de qué es gobernanza cultural para esa comunidad y cómo eso se puede interpretar. Sí, ese fue el producto, eso fue un producto que resultó de la jornada del módulo 1. Pero puede ser una definición, puede ser un producto, una reflexión, o sea, ya ahí queda a Una discrecionalidad de canción. ustedes. Pero sí es fundamental que se problematice la pregunta en función de lo que encuentran en cada territorio. Porque recordemos que tenemos esta pregunta por qué es el Estado y cómo funciona en sociedades racializadas. Pero ese ejercicio de racialización en cada uno de los contextos es diferente. Entonces allí es clave que ustedes puedan aterrizar, digamos, ¿qué es esto de racializar? ¿Cierto? ¿Qué es esto? ¿Cómo entendemos el Estado? ¿Es un concepto abstracto? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su estructura? Pero también digamos, cómo eso se aterriza en el contexto en el que cada uno de ustedes está. Entonces, esa racialización se expresa de qué manera, cómo se mide. Allí es clave que se haga una lectura territorial, ¿sí? En algunos contextos puede funcionar, pensarse, no sé, la minería, en otros, habrán otras problemáticas, la distribución del poder, la distribución de los recursos, ¿sí? Allí hay una cantidad de formas de interpretar esta pregunta. No sé, Orlando, si allí doy respuesta a tu inquietud. Sí, Nayib, finalmente, digamos, no es venir como a sobreponer lo que teóricamente existe sobre el tema específico, sino que es, digamos, como la construcción colectiva desde el territorio acerca de un tema tan específico como es en este caso, de la racialidad. Entonces, establecer, no es que diga, bueno, ya te votamos corriente, hicimos el diálogo de saberes, pero la teoría plantea esto, no es, digamos, esa confrontación No, discursiva. Perfecto, no. eso me quedó absolutamente claro. Y lo otro que me queda también claro digamos, un poco ese producto final, si se quiere llamar como tangible. En el caso mío, pues yo tengo un perfil musical, se me ocurre crear una canción, eso, Súper, algo perfecto. Entonces, desde ahí ya entiendo ya cómo es el proceso. Listo, Nayib, muy amable. súper, con todo gusto. Preguntas, No, propuestas, ¿qué se quisiera han pedir la pensado? palabra. Adelante. Pues bueno, yo estoy llegando hasta ahora, pero con la información que enviaste, hice una propuesta.
Sí me está escuchando, ¿cierto? Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, entonces, en primer lugar, me puse a consultar un poquito el fundamento que tiene y veo que se basan un poco en el tema de la decolonialidad. Eso es clave, porque, por ejemplo, Aníbal Quijano habla mucho de la colonialidad del poder, la colonialidad del saber. Y en este módulo es importante porque lo que encontramos con Quijano es que hay una clasificación de las razas para poder ejercer dominación. Entonces yo, teniendo en cuenta esa fundamentación y otros autores, decidí trabajar este taller. Y yo planteo 4 momentos para recoger la pregunta problematizadora. Y en cada momento hago unas subpreguntas orientadoras, pero todo tipo taller a través de unas dinámicas donde permita mayor participación y mayor expresión de lo que ellos consideran a partir de las preguntas problematizadoras. Y al finalizar cada momento, lo que hago yo es tomar esos conceptos y articularlos con la parte conceptual que traería. Por ejemplo, en el primer momento a mí me interesa que a ellos les quede claro qué se entiende por una sociedad racializada y realmente cómo realmente se racializan las sociedades con el objetivo de tener mayor control y dominación. Si miramos el módulo 1, las políticas públicas a veces se han creado simplemente para excluir y crear desigualdad precisamente desde allí mismo. Porque como clasificamos racialmente, entonces hay unos que realmente tienen mayor privilegios que otros. Es importante que les quede claro qué es una sociedad racializada, cuáles son como las causas. Pero la idea no es que el expositor las diga, sino que se vayan evidenciando a través del diálogo que van a tener cada uno desde su propia experiencia. Y ahí presenté algunas dinámicas, algunos juegos que van a ellos a ir mostrando un poco esa pregunta. Eh, y por supuesto, al final de ese primer módulo hablaré un poquito sobre qué se entiende por la colonialidad del poder, cómo se ejerce el poder y dominación a través de la clasificación racial que hizo un poco Aníbal Quijano. En un segundo momento, que tiene que ver con el Estado, es cómo históricamente en Colombia el Estado, a través de las políticas públicas o a través de otros mecanismos, ha racializado profundamente las comunidades, precisamente excluyéndolas, pero también como desde la política actual del gobierno se empieza a que no solamente a pensar sobre este problema de clasificación racial, sino también a superarlas. Y entonces ahí pues tendré que partir primero que se entiende la Constitución del 91 sobre el tema de la diversidad cultural, lo plurinacional, bueno, y a partir de allí también cómo se ha ejercido esa dominación desde esa clasificación, pero desde la parte normativa y desde la parte del Estado. Para eso, las dinámicas que preparé, quiero hacer unos juegos donde miremos cómo la institucionalización en cada territorio ha jugado un papel en esto de la racialización, pero solamente trabajando el tema relación Estado y territorio desde el punto de vista de lo racial. El tercer momento que me parece fundamental es poder trabajar la estructura de la racialización, sobre todo en Colombia, que es muy marcada. Y a partir de allí, lo mismo, identificarla en cada territorio, en cada una de las personas que van a participar, cómo se evidencia eso. Y en cada módulo, perdón, en cada momento hay unos conceptos claves que aclaran todo eso. Y por último, que me parece a mí el tema del producto, es un cuarto momento muy breve, es que a partir de toda esta comprensión de la realidad desde cada territorio, desde cada comunidad, ¿cómo se pueden crear formas de resistencia? Porque habrían 2 mecanismos. Una, que tiene que ver cómo hacemos resistencia precisamente a esa clasificación racial que sirve como ejercicio para la dominación desde el territorio, pero también cómo las comunidades empiezan a plantear formas de estrategias de resistencia que permitan en cierta medida aportar a las políticas públicas para superarlas. Y en ese sentido, por eso el tema de la gobernanza cultural. Como le digo, entonces son 4 momentos. Yo he decidido en el día, hora y media, 2 horas que no trabajar, pero que la mayor parte de la información salga de la realidad concreta y territorial de cada una de las personas que están allí. Y en cada momento lo que se hace es una aclaración conceptual, porque sí es importante que ellos entiendan por qué la causa de la clasificación racial, bajo qué se fundamenta para decir eso. Esos son como los 4 momentos que yo he venido mirando y me he fundamentado en Quijano. Hay un autor que se llama Bonilla,
Bonilla habla del racismo sin racistas, porque resulta que en Colombia sí existe un racismo, pero nadie lo reconoce que existe, pero las prácticas sí están totalmente marcadas. Y hay otros dos autores en el cual me baso que me ayudan a fundamentar precisamente cada uno de esos momentos. Cada momento tiene dos dinámicas, donde va a haber una participación, donde va a permitir ese diálogo de saberes, donde la idea es poner en consideración cada una de las experiencias y al final un diálogo en cada momento conceptual, no tan teórico, pero sí que se pueda construir colectivamente cada uno de esos conceptos. Esa es inicialmente como el esquema de la propuesta que tengo para el módulo. Súper, muchísimas gracias, Alexander. Bueno, agradezco a ella, a mi antecesor, es una dinámica interesante. Y bueno, por mi parte, aquí contamos con comunidades originarias y bueno, pues aquí lo planteo desde dos modos, ¿no? La definición general y la definición con el enfoque diferencial, ¿sí? Que bueno, como consejero de Cultura de Pueblo Nación Muisca Chipcha y también consejero ante el Consejo Mayor Indígena Cundiboyacense, Muisca Chipcha Cundiboyacense. Entonces, lo que tiene que ver con el diálogo de saberes, el diálogo intergeneracional sobre todo. Sí, que es uno de los temas que también se está buscando fortalecer, ¿no? Pues desde mi mirada hacia esta responsabilidad. Entonces, miramos cómo, pues básicamente, les voy a leer un poco el texto que tengo. Trataré de ser lo más breve posible. La definición general, que es el Estado como organización política que ejerce autoridad y poder sobre el pueblo, ¿sí? Y pongo el ejemplo actual. Y en el enfoque diferencial, ya vemos que el Estado es un actor externo, sí, bueno, representa, el Estado moderno representa una estructura externa que históricamente ha impuesto su autoridad, muchas veces desconociendo y subordinando las normas, pero las formas propias de organización y autonomía. Y pongo el ejemplo del Virreinato de Quito. ¿Por qué lo pongo exactamente este caso? Porque digamos que en el primer round de colonización, en el Virreinato de Quito tenemos un ejemplo en el que los pueblos del sur de Colombia y del Ecuador, sobre todo, es una pregunta capciosa, ¿por qué todavía conservan eh, mucho de su léxico, de su toponimia? Sí, la respuesta es sencilla. En el Virreinato de Quito había una cogobernanza. Sí, ahí ya se entendió la figura política que había en ese momento y sobre todo que partían de el rey está al otro lado, ¿sí? Aquí simplemente somos sus mensajeros, ustedes paguen sus impuestos y continúen con su lengua y sus tradiciones. Sí, entonces por eso nomás aquí el compañero de Nariño no me deja mentir que bueno, esa fue una realidad que se vivió allá y que hasta ahora de cierta manera estamos viendo con este gobierno, ¿sí? Y con esta también que está presentando la universidad, ¿no? Eso como para un ejemplo, un abre de boca. Y sobre todo también que así de acuerdo a la metodología investigativa participativa por experiencias, como también se entienden
pues las diferentes preguntas que salen de esa gran pregunta, ¿no? Que es ya así como reflexión, cómo se vive esta relación entre el Estado con las comunidades. Para nadie es un secreto que también las comunidades de los pueblos originarios hemos sido los principales marginados y pues digamos paganos por el desarrollo. Entonces también aquí por ejemplo que me pareció súper importante en la definición del territorio, que eso también es como para empezar a crear el diálogo y precisamente el debate, ¿sí? Y bueno, como el territorio en definición general es el espacio geográfico delimitado donde se ejerce la soberanía del Estado, ¿sí? Y como pongo de ejemplo el desarrollo de la sociedad europea cuando allá se consideraba la naturaleza salvaje e indomable, ese era el pensamiento. Era la naturaleza da miedo y vamos en contra de la naturaleza. Con el enfoque diferencial estamos viendo que el territorio es mucho más que un espacio físico. Es un espacio sagrado, vivo, que incluye relaciones espirituales, culturales y comunitarias. En la base es la base de la identidad y la vida colectiva. Y pongo el ejemplo de la plataforma continental de la Abya Yala, lo que se conocía anteriormente como la plataforma de América. Aquí se consideraba a la naturaleza como madre, ¿sí? Partiendo de ahí. Entonces, ¿cómo a partir de esto comenzamos también un juego de roles en el que ponemos a tres bandos, a los que tienen el poder, a los que están en medio del poder, ¿sí? Que sería la sociedad mayoritaria, y cómo de cierta manera los pueblos originarios, que ahorita hay algunas normativas que pues nos dan algunas facultades, no se ha podido ejercer la misma gobernanza que esto acarrea. Y también pues lo voy anticipando, que es un tema precisamente como las eh, autoridades indígenas son facultadas como autoridades ambientales, según el acuerdo, perdón, el decreto 1275 del 2024. Entonces dejo mi palabra hasta ahí. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. Yesenia, ¿Se escucha? perfectamente. Bueno, mi propuesta la traje más así del sentido del compañero que antecedió, creo que se llama Pedro. Yo también utilicé como Aníbal Quijano, en términos metodológicos propongo tres momentos. Voy a manejar esos tres momentos desde la didáctica, socializando ando, teorizando ando y proponiendo ando. Entonces, eso van a ser los tres momentos. En socializando ando, para introducir el, el tema, voy a hacer un juego de roles. La propuesta es hacer un juego de roles. Entonces va a haber unas canastas con unos roles y con una situación. Y la idea es que ellos alrededor de esa situación que se les propone y los roles, los papeles que están ahí, construyan como un sociodrama de eso, partiendo de las experiencias que han tenido alrededor de sociedad, de territorio y de raza. Eh, Después, como partiendo de eso que ellos presentan como su vivencia, su experiencia, eh, vamos a pasar a un segundo momento que, bueno, socializando ando es poner en la mesa, poner de principio las experiencias y los saberes de ellos.
Y el segundo momento es teorizando ando. Me voy a traer por lo que me dijo del equipo coordinador este tema de que había quedado la propuesta de gobernanza cultural, una definición de gobernanza cultural. Voy a traerme esa definición de gobernanza cultural y, y a la luz de eso que trabajaron y a la luz del socializando ando, vamos a hacer el ejercicio de teorizando ando en nube de palabras. Yo me voy a apoyar también, igual que el compañero en Aníbal Quijano, que creo que habla mucho, porque obviamente creo que es un tema que hay que abordar desde la perspectiva de colonial y obviamente la colonialidad del poder, del saber y del ser, que propone Aníbal Quijano, y voy a utilizar la gráfica de Stuart Hall del triángulo funesto. No sé si han tenido la oportunidad, triángulo funesto, el triángulo funesto está conformado por la raza, el estado y el territorio. Y Si la, quieres, y, disculpa que te interrumpa, si lo tienes ahí a mano, puedes proyectar. Digamos, podemos hacer, bueno, ya ahí he compartido los formatos, pero por ujú. ejemplo, material que puede ser socializado con el resto de colegas, lo pueden compartir también a través del chat. Ah, bueno, listo. Entonces, la idea es que obviamente la reflexión alrededor del triángulo funesto es eso, que el Estado termina como reafirmando la sociedad es racializada porque el Estado es racializado. Y hay unas reflexiones que la idea es que ellos eh, comparen el ejercicio socializando ando con lo que va saliendo en la nube de palabras y vayan encontrándole la dinámica en su saber y su conocimiento con esos otros conocimientos. Porque sí creo que definitivamente el diálogo de saberes exige eso, el conocimiento propio, el conocimiento popular, el conocimiento comunitario, pero también ese otro conocimiento que nos brinda desde el mundo académico, sea para orientarnos o sea para derrumbarlo y reconstruirlo y desaprenderlo y reaprenderlo. Entonces, creo que se trata ese segundo momento, historizando ando con las nubes de palabras. Me voy a apoyar en ese triángulo funesto y ese triángulo funesto tiene dos momentos, uno donde obviamente está la crítica y otro donde está la resignificación. Entonces, la idea es que yo resignifique. Y el tercer momento es proponiendo ando, donde hay un ejercicio de, bueno, ya reflexionamos de nuestra experiencia, ya nos pusimos de acuerdo alrededor del diálogo y el conocimiento, bueno, ¿qué proponemos? Y el tercer momento de proponiendo ando viene un ejercicio que se llama eh, eh, de rutas de acción. Entonces la idea es que ahí voy a utilizar una temática de material porque la idea es que queda visual y ellos, la idea es que se proponga una ruta de acción alrededor del Estado, una ruta de acción alrededor del territorio y una ruta de acción frente a este tema, pero después cómo se encuentran. Esas rutas tengan puntos de encuentro. Entonces, esa es más o menos la propuesta que, que hice. Requiere de un material, se lo pedí a la persona, al profesional de territorio. Él quedó en que iba a conseguir, porque sí quiero que sea muy didáctico y que quede un producto visual también. Entonces, em, en esa ruta de acción ahí vamos a hacer un ejercicio también alrededor de como en la ruta de acción la idea es que en esas rutas de acción adoptemos para hacer la ruta de acción instrumentos. Es decir, ejemplo, si yo ruta de acción, el tambor. Ah, es que yo voy a proponer, entonces, ¿qué papel tiene el tambor? No, él repercute el sonido, digamos. Bueno, entonces, ¿qué proponemos desde esa rotación? Como que la idea también es eh, lo simbólico. Creo que quiero terminar con esa parte de lo simbólico. Entonces, eso es más o menos lo que proponemos. Esperemos que los tiempos nos den, porque a veces ese creo que va a Nada. ser la limitante, pero esperemos que los tiempos nos den para hacerlo así. Y ahorita les voy a compartir el material por el chat. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces yo voy a recuperar aquí varias cosas que han compartido los tres compañeros. Fíjense que cada uno, hay elementos comunes
que podemos tener como, como colegas, algunas referencias bibliográficas, algunos posicionamientos políticos. Pero también hay unas experticias particulares y en estas tres intervenciones se pudo ver. Y lo que es para nosotros en la escuela valioso es el reconocimiento de todos esos conocimientos. Efectivamente, podemos tener afinidades políticas, algunas reflexiones compartidas, pero también hay unos posicionamientos y unas experticias ganadas por las trayectorias que cada uno de ustedes eh, tienen, que van a darle un ingrediente particular, ¿cierto? Entonces, eso es lo que buscamos, que se ponga sobre la mesa la trayectoria que ustedes tienen, la experticia, pero que también sea valorada, tenido en cuenta de manera horizontal el conocimiento que tienen los escuelantes. Los niveles académicos son diferentes, son diversos. La escuela en sí es diversa. Y lo que queremos potenciar es, más que privilegiar una forma de conocimiento, lo que queremos potenciar es la conversación, ¿sí? Que quizás uno tiene el máster, el doctorado, pero que eso no impida la conversación con el líder o la lideresa comunitaria, ¿sí? Que pueda haber un equilibrio en esa conversación. Eso es lo que queremos. ¿Listo? Y creo que ustedes de alguna manera lo han manifestado o lo han puesto ahí en juego. Rescato algo que señaló Yesenia que tiene que ver con los materiales. Los equipos territoriales ya tienen un recurso para materiales, pero también es muy importante que ustedes tengan presente que son recursos, hay unos recursos limitados, ¿cierto? Quizá voy a traer un ejemplo del semestre pasado. Un profesor quería hacer un mural, entonces pues necesitaba unas pinturas y todo, pero entonces ya la cosa se sale el presupuesto, ¿sí? Porque para una sola jornada no se puede disponer todo, digamos, hay un presupuesto que es para los 5 módulos, em, lapiceros, marcadores, papelógrafos, sí, materiales de papelería básico, pero ya unos recursos tan específicos como la tinta o la pintura tal, pues no vamos a poderlo resolver y menos de aquí al sábado, ¿sí? Entonces, lo pongo sobre la mesa para que ustedes también tengan en cuenta de que los recursos son básicos y son para compartirlos con el resto de los profes que van a acompañar la escuela. Y clave que este espacio de conversación pues sirva también para ampliar nuestro conocimiento, ampliar nuestras experticias y podamos intercambiar material bibliográfico, documental, ¿sí? Que ustedes han referido pero habrán elementos que de pronto no tengamos todos a la mano. Entonces, si lo ven conveniente, a través del chat podemos como socializar esas referencias a las que ustedes han hecho, eh, eh, han traído pues a la conversación para que la gente pues disponga de ello. No quiere decir que todos vamos a trabajar de la misma manera, pero sí puede servir para hacer una revisión, fortalecer ya la propuesta que tengamos. Dejo allí, no sé si hay alguna intervención adicional, preguntas, inquietudes, manifestaciones de incomodidad, de rechazo. Nayibe, Adelante. bueno, me excusa porque pues, yo no conozco el equipo, no conozco el proceso, entonces de pronto puede sonar elemental la pregunta. Digamos, el apoyo que tenemos nosotros es un equipo territorial y leyendo el PDF que hay,
que hay que tomar fotos, evidencias, bueno, videos para adjuntarlo al informe final de lo que se debe pasar. Digamos, eso nos corresponde a nosotros los que estamos liderando el diálogo o simplemente el equipo se encarga de hacer, porque no conozco cómo estaría conformado el equipo, ¿no? Entonces, a ver si me puedes ilustrar un poco cómo sería esa parte. Perfecto. Entonces voy a proyectar, gracias por tu pregunta, voy a proyectar aquí como la estructura de la guía, ¿cierto? Em, la guía metodológica tiene los tres momentos. Sí. Se supone que ustedes me enviarían o me compartirían primero esta guía, pero también es importante que la socialicen con el equipo territorial. ¿Quién es el equipo territorial? El líder territorial y el sabedor o sabedora, ¿cierto? Pero adicionalmente están los coordinadores de la dirección de fomento, los dinamizadores, que son la representación de dirección de fomento en el territorio, ¿cierto? Ellos van a estar allí. Es importante que usted capture sus imágenes, pero lógicamente si usted está haciendo una explicación, no va a poder hacer todo al tiempo, pero sí, digamos, en el momento de asignar una actividad, puede tomar una foto que le sirva para su informe. ¿Me hago entender? Sí, señora. ¿Sí? Porque el equipo territorial tomará fotografías de la jornada, pero van a tener también otro sentido. O también querrán presentar otros elementos que están pasando allí. Bueno, entonces, volviendo a la estructura, aquí hay una descripción que estamos pidiendo aproximadamente 300 palabras, unos objetivos de la jornada, y esto que ustedes han narrado de los momentos sería para ubicarlo en estos tres momentos, ¿cierto? Y acompañarlo con unas referencias bibliográficas, webgráficas, musicales, ya todo depende de ustedes. Entonces, este es un primer documento. Voy a pasar a la presentación de la estructura del informe, que es otro de los insumos que ya les compartí a través del chat. Permítanme, informe. En Caterín, el y informe, el listado de asistencia sí lo tiene el equipo, ¿verdad? Territorial. sí, el listado de asistencia lo diligencia el equipo. De eso ustedes no se encargan. Pero en el informe ustedes sí pueden señalar, participaron no sé cuántos escuelantes, sí, como una descripción general de quién fue el equipo, sí, el grupo con el que trabajaron. ¿Me hago entender? Entonces aquí docente su nombre, la región, el nodo, ¿sí? Eh, y acá ya vamos a describir qué pasó. En el informe, básicamente, van a describir cuáles fueron los elementos más fuertes, cuáles fueron los elementos quizás que fallaron, que no se esperaban, que alteraron el orden para bien o para mal. Esperemos que no hayan alteraciones. Por ejemplo, la compañera decía que va a ser nube de palabras. Y yo pensaba, digamos, tenemos que estar preparados. ¿Qué tal que no tengamos internet? Entonces, ¿cuál sería el plan B si tenemos alguna situación? No sé, los aguaceros y hubo un fuerte aguacero y se fue el internet. Ah, tenemos energía, pero no hay internet. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo lo resolveríamos? Entonces yo lo dejo allí, no como ave de mal agüero, sino como elementos que hay que tener allí en consideración. Em, Hallazgos, digamos, que encontraron y las evidencias es, bueno, esos productos que ustedes manifiestan, que la canción, que la definición, no sé, el cuento, um, el performance. Ah, bueno, pues el performance no lo va a poder representar. No sé si lo grabarán y nos compartirán el link o
una fotografía de cómo la gente fue preparando su representación de esa conversación. Entonces, allí, digamos que este espacio es más para señalar, digamos, acompañar esas fotografías o las evidencias, el producto que hayan generado, lo puedan describir. Este es un elemento importante que hay que tener en cuenta en los informes. Nosotros compartimos fotografías, pero no decimos de qué se trata. Entonces, a mí me queda como difícil interpretar bueno, quizá la interpretación de lo que yo veo no necesariamente corresponde a lo que usted quiere comunicar. Entonces sería bueno como señalar una descripción breve que permita la comprensión más clara. ¿Listo? No sé hasta ahí si hay más preguntas, opiniones, ideas a compartir. Yesenia, sería chévere si compartieras el triángulo. Ya lo estoy Entonces, que sería montando, un ya muy lo buen tengo, recurso ya, para. ya lo voy a montar. Ok. Yo tengo una pregunta, Nayibe. Es que, bueno, como yo te dije desde el inicio, estoy en Santander y nosotros habíamos pensado más el tema, era enfocado como hacia la brecha de la información, o sea, de la gente no tiene como los recursos o no tiene el acceso a la democratización de la información para poder realizar actividades. Entonces, escuchando a los otros compañeros, siento que va en contralínea, en contravía, o sea, en líneas totalmente diversas a lo que ellos piensan hacer y no sé si sea válido o no. Pues mira, allí depende del enfoque, porque la racialización también tiene que ver con el acceso al conocimiento. Por ejemplo, yo lo interpretaría así. No Porque, sé. porque el producto que nosotros pensábamos hacer era ya un tema de enseñarles a poder acceder a la información y gestionar recursos y formular proyectos y que el final, digamos, sea un proyecto formulado para empoderar proyectos culturales. Bueno, allí yo devolvería la pregunta y es cómo está resolviendo esta pregunta de qué es Estado y cómo funciona en sociedades racializadas. Con eso no te estoy diciendo que no funciona, Ujú. sino que te estoy invitando más bien a que mm, puedas pensar de manera concreta cómo resolverías esa pregunta. Ok, Ok, vale, gracias. con gusto. Pedro, Sí, Nayibe, lo que yo tengo entendido es que a través de ¿qué? De estos talleres o estos módulos, es primero sensibilizar y despertar la reflexión crítica de la gente desde la perspectiva de cada uno de los temas. Sobre todo que hagan consciente a través de algunos conceptos, algunas categorías, esa realidad. En este caso, lo que queremos es mostrar la problemática, en este caso de la racialización, y cómo eso tiene unas implicaciones en los territorios y en las comunidades, sobre todo que han sido racializadas precisamente para excluirlas y demás. Ese es como el objetivo del proyecto. Y a la vez, una vez tengan una autocomprensión de su realidad a partir de todo esto, tengan dos acciones. Una dentro del territorio de cambiar prácticas que contribuyan precisamente a superar esta problemática. Pero a su vez, como hablamos de gobernanza cultural, el objetivo es que estas comunidades organizadas puedan incidir en cada uno de sus territorios locales en la posibilidad de aportar a construir políticas públicas precisamente que contribuyan a superar esa problemática. Luego, entonces, no quiere decir que estos módulos vayamos nosotros a decir vamos a diseñar un proyecto, vamos a ayudarle a que consigan ciertas gestiones. No, 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 no. La idea es que, como es gobernanza cultural, es que la gente se empodere del discurso para que ellas ayuden a formular políticas públicas que precisamente desde la institucionalidad vayan contribuyendo en los territorios a superar estas problemáticas. Es el ejercicio, por eso nos invitan a que seamos más participativos con ellos, que los escuchemos, construyamos con ellos discursividad y narrativas
de resistencia precisamente ¿para qué? Para que las políticas públicas contrarias a las que en cierta medida anteriormente se han creado, las incluyan, las vinculen y por supuesto le restauren los derechos que realmente le han quitado en cierta medida. Ese es el enfoque que yo tengo. Por eso, desde mi perspectiva, viendo el documento que enviaba, se enfocaba en el tema de la colonialidad. La clasificación racial ha llevado ¿a qué? A que precisamente desde el Estado se dice, digamos, se excluyan ciertos sectores. ¿Para qué? Para que la institucionalidad no llegue con los recursos ni con políticas públicas a resolver las problemáticas de territorios muy alejados. Por eso el problema de clasificar racialmente, decía Quijano. Entonces, en ese entendido, lo que buscamos es, por eso yo me enfoqué hacia el enfoque de colonial, que precisamente la gente empieza a entender que sus saberes tienen que ser reconocidos y no desconocidos como lo ha hecho la episteme occidental. ¿Ven? Y que a su vez todo ese conocimiento debe ser puesto en evidencia, debe ser reconocido y debe ser institucionalizado. Y para que las comunidades, desde sus propias culturas, de sus propias artes, y de sus propias problemáticas sean reconocidas y restauradas, pues tiene que existir una política pública, que es lo que en cierta medida garantiza las comunidades. Nuestro papel es ese, que la gente se empodere de esa discursividad, que haga consciente un poco esa problemática, en el caso del tema concreto, qué implicación ha tenido históricamente en Colombia esa clasificación de la racialización, ¿no? Cómo realmente lo que ha permitido generar cierta exclusión y desigualdad, y lo que se pretende es que ellos se empoderen para que tengan que pronunciarse desde las políticas públicas a volver a recuperar esos derechos que han sido perdidos. Eso es lo que yo considero o lo que yo entendí y ese es el enfoque que le quiero dar como fundamentación teórica desde la decolonialidad que en América Latina precisamente se ha empezado a reivindicar. Y claro, ahí hay otros autores en el cual me permite también, porque Arturo Escobar nos va a hablar del concepto de territorialidad y cómo realmente el territorio también ha jugado un papel en el tema de la racialización, pero también cómo el territorio ayuda a qué? A esa emancipación de racialización que se ha creado en el país. Eso es mi perspectiva, no sé, me gustaría ahondar y escuchar un poco más. Sí, Pedro, estamos en la línea. Allí es clave algo que ha señalado, que señalaron tanto Pedro como Caterina, y es, debemos partir del tiempo que contamos, ¿sí? Un elemento allí clave. Vamos a tener solo la jornada del sábado. Entonces, también la propuesta que planteemos debe estar anclada a unas limitaciones de tiempo, espacio y condiciones. Por ejemplo, la jornada arranca a las 8, tenemos una jornada de 8 a 5. Es importante que tengan en cuenta que van a haber recesos para el almuerzo, para un refrigerio en la mañana, quizás un refrigerio en la tarde, o un desayuno y el almuerzo. em, o puede haber una estación de café permanente que posibilite el consumo de algunos alimentos ligeros en la mañana, una hora de almuerzo. Entonces, esas condiciones, llamémosle ambientales, hay que tenerlas en cuenta para el desarrollo de la actividad. Porque si ustedes se piensan, Caterina mencionaba algo así como se les va a enseñar a la construcción entonces, ¿qué disponibilidad de tiempo vas a contar en la jornada para lograr ese objetivo? Entonces, yo no te digo no funciona, sino revísalo tanto con el equipo territorial, las posibilidades de tiempo y concuerden. Por eso para nosotros es fundamental la conversación constante con el equipo territorial. ¿A qué hora se va a hacer cada cosa? ¿Sí? Porque yo necesito, por ejemplo, yo tengo el momento uno y 2 y yo necesito que antes del almuerzo eso quede resuelto para la jornada de la tarde, dedicarme, no sé, al momento 3. Estoy dando simplemente ejemplos. Pero que llegó el almuerzo, yo di mucho espacio para el momento uno, se nos fue toda la mañana en el momento uno y el momento 2 y 3 lo vamos a hacer a las carreras
en la jornada de la tarde. Entonces, allí ustedes tienen que jugar con esos dos factores. No sé si allí es mucho más claro. Sí, gracias, Nayib. Perfecto. Bueno, aquí Yesenia ya compartió unos archivos. Em, no sé si... Yesenia había formulado una pregunta, se me escapó. Qué pena. No sé, Yesenia, si me recuerdas, tú formulaste una pregunta y perdí el rumbo. En algún momento se me escapó. No, Eh, tranquila, eh, ya por lo menos a mí me quedaron claras las cosas y yo creo que em, em, los compañeros han ayudado también a ilustrar, nos ha ayudado a elementos, a compartir. Digamos, ha sido bonito el ejercicio. Creo que es significativo tener esta posibilidad de escuchar también a otros cómo correcto. se piensa en la metodología, la didáctica, desarrollar los temas. Yo a la compañera que pensó lo del proyecto, yo le diría que trabajara como la primera parte, como la reflexión, partir de lo que ellos saben y de pronto a lo último compartirle estas rutas institucionales que a veces desconocen nuestras comunidades. Creo que no es de todo, no, es válido como el ejercicio, es decir, que también uno para desenmarañar todo este ejercicio o todo ese entramado que explicaba ahorita Pedro, es también parte de que las personas desconocen cómo funciona el Estado, pero también desconocen las formas del Estado y eso es un círculo perverso para nuestras comunidades. Desconocen el Estado, desconfían de él, están lejanos de él, entonces no interactúan con el Estado y es mejor por allá que estén bien marginados del Estado para que no molesten. Entonces yo creería que de pronto ese ejercicio que le entendía a la compañera sería interesante en cuanto les puedan dejar rutas donde la gente pueda acceder a información, a proyectos, a líneas, a programas, a proyectos que tiene el Estado para fortalecer las políticas públicas alrededor de la gobernanza cultural, alrededor de los programas con enfoque diferencial. Creo que sería un ejercicio si lo apuntan de pronto a como al final, al producto, no sé, no que sea como el centro, sino como Centro. Ujú. creería que también es como válido siempre y cuando tengan bien identificado eso, esas rutas, bien identificado esa oferta institucional. Muchas gracias, Yesenia. Súper, a mí me parece que estos espacios de conversación son claves porque nos permite intercambiar experiencias, conocimientos, pero también ratificar, fortalecer, ampliar elementos que estamos considerando y pues el ejercicio es dialogado, es compartido. Irene y Pedro, creo que estaban en ese orden. Hola, buenas tardes, Caterine, qué gusto escucharte. Compañeros, les saluda Hola. Irene Tapia de la Dirección de Fomento Regional. Hago parte del equipo Caribe. Estoy en el departamento de Córdoba y bueno, me apasiona muchísimo este tema de la organización del Estado y este módulo en particular es extraordinario por todo el conocimiento que le aporta a los agentes culturales en lo que es la gestión cultural y la gobernanza. Es importante ahí el énfasis en el conocimiento de la estructura del Estado, porque no se puede hacer gestión y tampoco es real una gobernanza si no conocemos esa parte. En la escuela de Córdoba el año pasado, tuvimos en el desarrollo de este segundo módulo, yo les regalé, si ustedes
si ustedes quieren, a través de Caterine, se los puedo hacer llegar un esquema que yo hice, entre otras cosas, soy abogada. Un esquema que yo hice sobre la estructura del Estado. Es un esquema sencillito para que ustedes lo tengan y si gustan, también lo puedan compartir con los escuelantes. Se los hago llegar a través de Caterine. Ay, gracias. Gracias, Irene. ¿Puedes compartirlo a través del chat o yo lo comparto a través de correo No, también? yo te lo envío porque no lo tengo en el celular. Yo estoy conectada desde mi Perfecto. celular. Listo, yo lo comparto. Pedro, ¿habría alguna otra intervención? Hola, Nayibe. Yo hice algunas, por así decirlo, unas recomendaciones en el grupo. No me permití hablar mucho porque en el lugar donde estoy hay bastante eco. Yo sé que es un poco incómodo, pero yo a manera general, pues también escuchando a la compañera que hablaba del proyecto, sé que si bien es cierto tenemos un solo tema que es territorio, Estado y gobernanza cultural, no es menos cierto que creo yo cada uno de nosotros vamos a darle un enfoque distinto de acuerdo al territorio en el que estemos y también de acuerdo a los conocimientos. Por ejemplo, creo yo que no sería la misma clase que formularía, si bien es cierto, iríamos al mismo propósito, el trabajador social, a que de pronto generaría yo como abogada, que yo en lo personal, por ejemplo, me centré mucho en hablarles y explicarles de manera específica todo el tema de lo que es el Estado, los elementos del Estado, y me voy a centrar un momentito. Ya, allí me logran escuchar bien. Sí, se escucha bien. Sí, súper. Es fundamental como tener eso. Cada uno lo hace desde su experticia. Lo que les venía comentando es que cada quien lo hace de su experticia. Yo como abogada me centré mucho, por ejemplo, en hablarle a ellos de lo que es la diferencia entre gobierno, gobernanza y gobernabilidad. Cuando escuchaba a mi compañera hablar de lo que es el proyecto que ella piensa formular, yo, por ejemplo, uno de los consejos que doy, porque ya estuve en la clase pasada, es que si bien es cierto, todos los gestores, actores van a participar, no es menos cierto que hay que limitar un poco el tiempo porque yo sé que siempre hablan bastante, como para también poder hablar de todo lo que tenemos en mente sin que quizás se vaya el tiempo en todas las participaciones. Yo, por ejemplo, dividí mi clase no solamente en lúdicas, sino también algunas casuísticas, ¿no? Desde el derecho, explicándoles bien cómo funciona el Estado, cuál es la diferencia entre gobernanza, porque al final de cuentas lo que hablaba mi compañera de lo del proyecto, la gobernanza cultural es justamente la interrelación que existe y ellos van a entender que una cosa es el gobierno, otra cosa es la gobernabilidad y la gobernanza, que es que es, digamos, lo más cercano al sector cultural, porque es cómo estamos pendientes o cómo nosotros accedemos a todas esas acciones que hacen desde el gobierno. Por lo menos en mi clase yo lo he enfocado mucho desde el derecho, porque la gobernanza es justamente cómo ellos pueden participar y pueden defender la cultura, no solamente quedarse en que existe una ley, sino que ellos pueden acceder y defender esa ley y pueden promover. Por ejemplo, yo me he basado mucho en lo que es, ellos van a entender a través de casos que inclusive a través de lúdicas y casos, ellos mismos, sin necesidad de ser abogados, pero sé que lo van a entender cuando comprendan todos estos términos de constitución, decreto, ley, normativa, principios constitucionales, muy de manera concreta en todo lo que es la parte cultural. Entonces, pues hice otros aspectos que los tengo en el chat y cualquier cosita también puedo compartirle un poco del material. Súper, súper. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera, antes de cerrar, darle la oportunidad a los colegas que se están vinculando por primera vez.
a este espacio para que puedan también intervenir un poco si fue, digamos, si ha sido claro, si tienen inquietudes. Aquí no es un espacio de sabedores, de expertos, y entonces, como es mi primera vez, no voy a hacer las preguntas, no. Este es un espacio de construcción colectiva, entonces sí me gustaría que pudieran intervenir para saber si el material quedó claro, la estructura quedó clara, si, digamos, las ideas que se han pensado no sé si las quieran compartir o si tienen otros elementos que también puedan ser útiles para la conversación, como para ampliar cómo se lo están pensando en sus territorios. Quisiera darle como esa oportunidad a dos, tres compañeros que puedan intervenir. Bueno, finalmente, de mi parte, que soy nuevo aquí en el proceso, apenas lo estoy enterando, y al leer los documentos, pues obviamente me tomé ahí ya una idea muy general de lo que implicaba todo esta vinculación. Ya a partir de esta charla, pues tendré ya más claridades para organizar la agenda de la jornada del sábado y pues obviamente con el equipo territorial, que por lo menos conozco a su líder, no sé quién más está ahí, pero tenemos muy buenas relaciones para poder establecer una comunicación directa y estar como buscando, digamos, las informaciones pertinentes para yo poder desarrollar lo que voy a programar. Entonces, ya esas, digamos, con esos detalles mínimos, ya, porque voy a hablar, ya le llamé para hablar ahora con ella y poder establecer el lugar, las condiciones materiales que hay, Ujú. los recursos para yo ir preparado realmente quiénes son los escuelantes, digamos cómo están vinculados y bueno, ahora una pregunta que escuchando a todos los compañeros como esto es un proceso, no sabía que era, digamos, un continuo de formación de los escuelantes, digamos, no hay pendientes para ellos, digamos, el consecutivo de este encuentro que nosotros vamos a desarrollar el sábado 11, digamos, para ellos no hay unos pendientes de seguimiento que les permita, como la educación regular se establece, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque el diálogo de saberes no está condicionado a que tenga que digamos, un performance para que me vaya bien en este curso y poder aprobarlo, Exacto. porque eso tiene unos ruidos muy complejos y los que somos educadores sabemos ese tipo de condicionamiento. Entonces, Ujú. no, ya tengo mucha más claridad, muy amable por la información, por el encuentro, por la reunión. Lamento que haya sido un poco, casi como encima de la reunión del día, pero no importa. Alcanzamos a sacar una agenda ya abogando por la experticia que hemos construido en tantos años, entonces poder hacer eso de manera organizada. Finalmente, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Orlando. No sé si alguien más quisiera referir algo. Bueno, buenas tardes. Nayib, te habla Renato Manjarres. Yo estoy en representación como asistente de la profesora Lady, que tuvo una audiencia, ella es abogada, no se pudo conectar ahorita por cruce de horarios, pero pues me pidió el favor como asistente que le acompañara aquí en la reunión y que le llevara como todas las propuestas y lo conversado en la reunión. Entonces yo obviamente le entregaría a ella como el informe, ya ella sé que hizo su guía metodológica, ella también es abogada, así que trabajará un poco todo el tema de Estado social y democrático de derecho, y dentro de ese marco de Estado social y democrático de derecho, cómo entonces todo el tema de racialización de la sociedad y la apuesta por una gobernanza cultural desde los territorios, es como el trabajo que están haciendo. Por lo que me mostró en la guía que me envió, van a hacer unas mesas de trabajo por grupos, van a trabajar los conceptos y luego en plenaria van a como a discutirlos y a sacar como unos consensos alrededor de los conceptos a partir del diálogo de saber y la construcción colectiva de los grupos. Eh, Eso va a ser como el diálogo de saberes. Y al final todo el tema de la acción, tengo entendido que van orientados
a redactar como un manifiesto entre todos, un manifiesto por la defensa de la no discriminación, de la descolonización y como los conceptos que van a estar trabajando durante el día, al final de la tarde. Entonces, eso es como básicamente, pero le transmitiré a la profe entonces toda lo conversado y las recomendaciones que ustedes han hecho. Perfecto, Reinaldo, muchísimas gracias. Bueno, sí, nada, estaba también como que esperando este espacio, me pareció muy oportuno poder tener esa asesoría o acompañamiento sobre hacia dónde se direcciona también un poco la escuela también, o cada uno de estos módulos. Es importante tener este conocimiento previo, incluso con el equipo territorial. Era algo que estaba pidiendo que cuando llegaban los módulos, porque pues no nos había llegado el correo, pero pues yo ya tenía algunas ideas sobre cómo realizar el taller, pero también estaba esperando este momento precisamente por lo que decías tú. O sea, hay que mirar el tiempo y el espacio donde se va a llevar a cabo eh, el módulo como tal, porque por ejemplo yo tenía acá en Tumaco, estaba pensando en hacer una cámara de comercio o o en la escuela taller, y son espacios pues que, bueno, no puede montar diapositivas, cosas, herramientas tecnológicas, pero ya en el espacio donde se decidió hacer ahora, pues no se puede utilizar ese tipo prácticamente de herramientas. Entonces ya prácticamente tiene que haber reajuste a la metodología y el tiempo y el espacio. Pero nada, muy acertado también cada una de las metodologías y las herramientas que tienen los compañeros para la implementación de su trabajo. Parece muy bien. Y bueno, tomando apunte también a ver que ello también nos puede, también nosotros de pronto no lo teníamos pensado y nos puede funcionar también. Así que, Ujú. así que muchísimas gracias por el espacio. Pues, y bueno, ya estaremos con compañeros de las diferentes organizaciones de base comunitaria, artísticas, culturales y de saberes, eh, trabajando, trabajando de la mejor manera. Bueno, nada, muchas gracias por el espacio. Con todo gusto, Cristian. Muchísimas gracias por acompañarnos. Rosa, vi que quería intervenir. Sí, sí. Bueno, mi nombre es Rosa Manuela Montero. En primer lugar, quiero agradecer por permitirme entrar a este espacio. Es mi primera vez. Yo hago parte también del equipo de la Dirección de Fomento Regional, dinamizadora para el departamento del Cesar. Lastimosamente aquí no estamos llevando el proceso de escuela, pero voy a hacerle el acompañamiento a mi compañera Irene en estos espacios en los que pueda con mucho gusto apoyar, participar. Y bueno, la dinámica me parece interesante en el sentido de que se ve pues un proceso de planeación antes de la jornada precisamente para encontrar esos puntos de acuerdo en la metodología, porque el fin es uno, ¿no? Pero entendiendo que la dinámica de los docentes, sus metodologías no son únicas, son muy diferentes, pero lo importante es que estos conceptos, nuestros sabedores, sabedoras de los territorios, los logren entender, no solamente entender, sino también apropiar que es muchas de las falencias que a veces como se confunden estos términos, pero el reto es precisamente que nuestra gente pues logre entenderlos, apropiarlos y también cómo podemos realmente tener esa gobernanza cultural desde nuestro territorio hacia el nivel nacional, o sea, cómo realmente o cómo estamos participando. Entonces también sería un ejercicio muy chévere hacer esa correlación. Muchas gracias. Gracias, Rosa. ¿Alguien más? Caterine, no hay Bueno, no listado de quiero. asistencia. No.
Ya hice la captura de imagen porque no me estaba funcionando. Tengo problemas aquí con estaba justo en eso. Si no logro enviárselas ahora, se las enviaría luego o dejo el reporte con la captura de la reunión. Ah, listo, te agradezco. Como no estoy en ninguno de los grupos, que de paso tiro la cuña a ver si me agregan, por favor. Me lo pasas a mi WhatsApp personal. ¿A qué grupo te refieres? A los Porque con los grupos de la... profes, a los grupos, No hay un grupo de la no, escuela, ¿no? este semestre no hice grupos de profes. Ah, sí, ya, para evitar la fatiga. Ujú. Para Bueno, algo así, entonces algo así. me la pasas, Algo, nos pasas por favor entonces al WhatsApp privado, ¿sí? Te agradezco. sí. Igual Me también lo les puedo dices. compartir la grabación de esta jornada. Las personas que no les había llegado el correo con la información, me confirman si ya quedan ustedes con la información compartida a través del chat o vuelvo a mandar el correo. Ya quedamos con la información. Ya quedaron con la información, perfecto. Entonces, bueno, Yo no quedo siendo con la más, información aquí, pues igual la descargué, pero sí me gustaría tenerla en el correo ok, como listo. el mío es el de Alci Camilo. Ok, si me escribes el correo a través del chat, te agradezco. A ti y a las personas que quieran mandarlo, que se los reenvíe, se los agradezco porque hubo algunos nodos que no me entregaron información de los profes, entonces pues no podía, fíjate que ya me reclamaron porque llegó un poco sobre el tiempo, pero eso depende también que los equipos territoriales nos entreguen la información con prontitud. Bueno, yo no les quiero quitar más tiempo, les agradezco este espacio, creo que fue un ejercicio bastante enriquecedor en el sentido en que las diferentes experticias, trayectorias también han posibilitado la ampliación de conocimientos y este diálogo entre colegas, ¿cierto? Nos permite también pensarnos de otra manera en nuestro quehacer pedagógico. Entonces, les quedo profundamente agradecida. Espero que tengan una feliz tarde, una excelente jornada el día sábado y posteriormente a la jornada, pues yo quedo súper atenta tanto de la guía. Si me la envían antes, chévere. Si no, espero su guía y el informe. Último elemento para tener en cuenta. A ustedes les hacen la consignación un mes después, aproximadamente, por los tiempos de entrega de documentos. Puede que sea a final de mes, pero lo más lógico es que sea más o menos a un mes que les consignen. Yo no soy la encargada de ese tema de pagos, nada de eso, pero sí lo dejo allí porque, Irene, a propósito por eso no volví a hacer grupos de profes, porque el semestre pasado yo era la directora de la escuela, ese semestre estoy en la coordinación académica. Entonces, hay temas administrativos que yo no manejo y pues prefiero que se tramite a través de los canales indicados. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias y buena tarde para todos. Pero también Hasta luego, gracias. pero me Hasta luego, gustaría muchas saber gracias a todas y todos. cuáles son los canales indicados, No, porque hasta ahora Excelente tarde, hasta cuáles son los luego. canales indicados. gracias a todos y todas. Ya te Hola, contesto, Caterina, ¿cómo Cris. estás? Hola. Caterina, soy Angie, la líder del Nodo Santander de Quilichao. Lo que pasa es que la docente Natalia no pudo estar en la jornada, sin embargo, pues ella fue docente el año pasado, entonces ya está un poco más empapada. Ella me pidió que por favor le compartiéramos la grabación de esta jornada. ¿Serías tan amable, por favor, de compartírmela? Por supuesto.
por supuesto. Una vez ya quede almacenada, yo la reenvío. Listo, Caterina, muchas gracias. Feliz tarde. Bueno, un Caterine, abrazo, feliz te puedo tarde. pedir un favor. Te quiero pedir un favor. Sácame de la reunión que aquí no me da la agarradera para salirme yo. A ver, quitar. Gracias. Listo, chao. Jenny. Bueno, a Cristian hacía la pregunta por los canales indicados de... Mira, hasta este momento, a mí me han invitado por medio del equipo dinamizador a ser parte de este equipo como profesor de la escuela, docente de la escuela. Sí, estoy ahí, me mandaron el correo, los módulos, y bueno, estamos en eso porque de esta manera entiendo, he venido en el proceso de momento. Pero ¿cuáles son los canales, por ejemplo, con los cuales uno tiene que hablar de temas contractuales? No lo sé. Ok. No sé cuál es. Bueno, entonces, Quería saber. O sea, listo. porque pues, eso, porque pues, no, yo no soy el responsable, no, yo no soy el responsable, pero ¿quién es el responsable? Bueno, el equipo territorial te pide unos documentos. Esos documentos se envían a la coordinación operativa y desde la coordinación operativa te escriben. ¿Sí? Sí, De igual manera, dieron la hoja de vida, todos los ya te documentos, voy a compartir el correo. pero hasta ahora no, Dame un no. momento que lo estoy. Dame un momento que lo estoy ubicando para dejarlo aquí en el chat y que lo tengan disponible. Con todo gusto. Allí es clave, digamos que la información la tramitan los equipos territoriales. A ver, entonces, aquí en el chat, ese es el correo de Déjame, yo Carolina, hablo. que es la encargada de todo lo contractual. Vale, si es así, entonces déjame, yo hablo ese tema con el equipo territorial. Tranquila. Ujú. Hola, Carmencita, buenas tardes. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, John Alexander, Cristian. Espero tengan buena jornada. Muchas gracias, que esté muy bien, hasta luego. Chao. Aquí muy amable, hasta pronto y hecho. Gracias, John. Feliz tarde también.